Tenía solo 18 años cuando mi jefe me rompió el fémur durante una de sus agresiones. Pero lo que él no sabía es que esa fractura dolorosa sería el comienzo de mi venganza. Hola, queridos. Me llamo Carmen, aunque todos me dicen abuela Carmela. Tengo 71 años y nací aquí, en Zaragoza, España, allá por 1953. Hoy voy a contaros una historia que llevo guardando en el corazón desde hace más de 50 años. Una historia que nunca le conté ni a mis propios hijos. Antes de empezar de verdad, me encantaría pediros que os suscribáis a Historias Resilientes y le deis un me gusta a este vídeo. Y también me haría mucha ilusión saber desde dónde estáis viendo mi historia, y cuántos hijos o nietos tenéis. De verdad, eso me alegraría el alma. Todo comenzó en 1971. Acababa de cumplir los 18 y necesitaba trabajar para ayudar en casa. Mi padre había muerto el año anterior en un accidente de obra, y mi madre se quedó sola conmigo y mis 3 hermanos pequeños. La pensión que recibíamos apenas alcanzaba para pagar el alquiler de nuestra casita en un barrio obrero de las afueras. Carmen, eres la mayor, me decía mi madre conteniendo las lágrimas. Necesito que me ayudes a sacar esta familia adelante. Lo entendía. Con 18 años ya sabía que la vida no era fácil para los que nacen sin nada. Fui puerta por puerta buscando trabajo. En las tiendas del centro siempre me decían que necesitaba experiencia. En casas particulares querían a alguien mayor, más de confianza. Estaba a punto de rendirme cuando una vecina me habló de Textiles Herrera. Ahí contratan a chicas jóvenes, me dijo. Es un trabajo duro, pero pagan puntual todos los meses. Textiles Herrera estaba en el polígono industrial, un edificio gris y grande que fabricaba telas para toda la comarca. Todavía recuerdo el olor penetrante a tinte y pegamento que salía de allí. Era un olor que se te metía en la ropa y el pelo. Y no se iba. Fui un lunes por la mañana de marzo de 1971. Iba nerviosa, con mi vestido más bonito, uno azul marino que me había cosido mi madre. En la recepción, un hombre malhumorado me mandó esperar. El señor Roberto te recibirá ahora, me dijo al cabo de una hora. El señor Roberto era el dueño de la fábrica. Tendría unos 45 años, alto, pelo negro peinado hacia atrás con gomina. Llevaba traje, incluso con el calor de marzo, y hablaba como si te estuviera haciendo un favor. ¿Así que quieres trabajar aquí, jovencita? Me dijo mirándome de arriba abajo, haciéndome sentir incómoda. Sí, señor. Necesito mucho este trabajo. Sin experiencia, ¿verdad? Se te nota en las manos. Me agarró las manos, fingiendo examinarlas, pero tardó más de lo necesario en soltarlas. Manos suaves como estas no conocen el trabajo duro. Sentí un escalofrío, pero necesitaba ese trabajo. Aprendo rápido, señor Roberto. Soy trabajadora. Estoy seguro de que sí, dijo sonriendo de forma extraña. Te daré una oportunidad. Empezarás en el área de empaquetado. El sueldo es medio salario mínimo. 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No era gran cosa, pero era lo que había. Acepté al instante. Una cosa importante, añadió levantándose y rodeando el escritorio hasta ponerse a mi lado. Aquí me gustan las empleadas dedicadas, que saben valorar cuando el jefe es generoso. Tú pareces una chica lista. No entendí del todo lo que quiso decir, pero asentí. Necesitaba ese trabajo. Empecé al día siguiente. La fábrica tenía unos 200 empleados, la mayoría chicas jóvenes como yo. Trabajábamos en enormes naves llenas de máquinas ruidosas que generaban un calor sofocante. Mi labor consistía en empaquetar las telas que salían de las máquinas, doblarlas bien y meterlas en cajas. Las otras chicas fueron amables conmigo el primer día. Me enseñaron cómo hacer el trabajo, dónde estaba el baño, dónde podía comer. Pareces buena gente, me dijo Conchi, una chica de 20 años que trabajaba en la máquina junto a la mía. Pero ten cuidado con el señor Roberto. ¿Cuidado? Pregunté. Miró a los lados, para asegurarse de que nadie escuchaba. Tiene ciertas costumbres con las nuevas. Sobre todo con las guapas, como tú.
¿Qué tipo de costumbres? Ya lo verás. Puso una cara triste. Solo no vayas nunca a su despacho sola. Y menos si es fuera del horario. Eso me inquietó, pero pensé que quizás exageraban. El señor Roberto había sido amable conmigo. Me había dado un empleo cuando nadie más lo hizo. Tal vez las chicas estaban exagerando. La primera semana fue normal. Entraba a las 7 en punto, trabajaba sin parar y salía a las 6. El trabajo era agotador, pero me sentía feliz de poder llevar dinero a casa. ¿Cómo va todo, hija? Me preguntaba mi madre cada noche. Bien, mamá. El jefe parece buena persona. Si hubiera sabido lo que venía, jamás habría dicho eso. En la segunda semana, el señor Roberto empezó a aparecer más por mi zona. Venía a revisar el trabajo, pero siempre se detenía en mi mesa más tiempo que en las demás. Te estás adaptando bien, Carmen, me decía mientras me ponía la mano en el hombro. Me gustan las empleadas dedicadas como tú. Esa mano se quedaba más de lo normal. A veces se colocaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca mientras revisaba lo que hacía. El señor Roberto ya te echó el ojo, me advirtió Conchi un mediodía. Esta historia ya me la conozco. Pero aún no ha hecho nada inapropiado, dije, queriendo convencerme a mí misma. Aún no. Suspiró. ¿Puedo darte un consejo, Carmen? Si te llama a su despacho, ve siempre con alguien. Invéntate cualquier excusa, pero no vayas sola. En la tercera semana, la situación se agravó. El señor Roberto empezó a llamarme a su oficina para hablar de mi rendimiento. La primera vez logré llevar a Conchi conmigo, fingiendo que necesitaba ayuda. No hace falta que traigas a nadie, dijo molesto. Solo quería hablar de tu trabajo. Perdón, señor Roberto. Conchi me estaba enseñando unas cosas. La próxima vez, ven sola. No fue una sugerencia. Fue una orden. Amigos, me estoy emocionando al recordar aquellos días. Si estáis viendo este vídeo, dejadme en los comentarios desde dónde lo veis, ¿vale? Me encanta saber que hay gente de toda España siguiendo relatos de abuelos. Y no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro like, que eso me ayuda muchísimo a seguir contando estas historias. La segunda vez que me llamó fue un viernes, casi al terminar la jornada. Estaba terminando de empaquetar el último pedido del día cuando apareció. Carmen, necesito hablar contigo en mi despacho, ahora. El corazón me empezó a latir con fuerza. Conchi ya se había ido, igual que casi todas las chicas. La nave estaba casi vacía. ¿Puedo ir mañana, señor Roberto? Estoy terminando aquí, le dije. Ahora, repitió, con un tono más duro. Es sobre tu salario, dijo él. ¿No quieres hablar de tu salario? Por supuesto que quería. Medio salario mínimo apenas ayudaba en casa. Si estaba ofreciendo un aumento, fui. Y fue el mayor error de mi vida. Su despacho estaba en el segundo piso, lejos del ruido de la fábrica. Era una sala grande, con un escritorio de madera, una estantería llena de libros y un sofá viejo en la esquina. Siéntate aquí, me indicó, señalando una silla frente al escritorio. Me senté, nerviosa. Él se quedó de pie, caminando por la sala, mirándome de una forma que me incomodaba. Eres una chica lista, Carmen. Trabajadora. Eso me gusta. Gracias, señor Roberto. Estaba pensando en darte un aumento. Quizás incluso ascenderte a supervisora de sección. Se me iluminaron los ojos. Las supervisoras ganaban casi el salario completo. Pero esas cosas no son gratis, añadió, colocándose detrás de mi silla. Necesito saber si puedo confiar en ti. Si de verdad estás comprometida. Sentí sus manos en mis hombros. Eran pesadas, cálidas, apretaban con fuerza. Estoy comprometida, señor Roberto. Trabajo bien. No hablo solo del trabajo. Sus manos bajaron por mis brazos. Hablo de lealtad. De gratitud. Y ahí fue cuando entendí lo que Conchi había intentado advertirme. Mi corazón se aceleró. Las manos me sudaban. Señor Roberto, creo que debería irme.
Tú no vas a ningún lado. Su voz cambió por completo. Se volvió amenazante. ¿Sabes cuántas chicas desearían estar en tu lugar? ¿Cuántas hacen fila para trabajar aquí? Lo sé, pero... Pero nada. Se puso frente a mí, impidiéndome levantarme. ¿Quieres este trabajo o no? Sí. Entonces vas a demostrar que lo mereces. Lo que ocurrió en esa sala aquella tarde, no puedo describirlo con detalle. No porque no lo recuerde. Lo recuerdo todo, cada segundo, cada palabra. Pero hay cosas demasiado pesadas para ponerlas en palabras. Me hizo daño. Me humilló. Me hizo comprender que allí, en esa fábrica, yo no era una empleada. Era su propiedad. Si se lo cuentas a alguien, dijo al terminar, mientras se arreglaba el traje, estarás despedida inmediatamente. Y les diré a todos qué clase de chica eres. Nadie más te dará trabajo en esta ciudad. Salí de esa oficina destrozada. Agarré mi bolso y salí caminando como un zombi. En la calle vomité 3 veces. Al llegar a casa, me encerré en el baño. Me duché hasta que se acabó el agua. Pero no podía sentirme limpia. ¿Estás bien, hija? Me preguntó mi madre a la hora de cenar. Solo cansada, mamá. ¿Cómo podía decirle? ¿Cómo explicarle que el trabajo que mantenía nuestra familia tenía ese precio? El sábado pensé en no volver. Me quedé en la cama, fingí fiebre. Pero el domingo, al ver a mi madre contando y recontando las pocas monedas que teníamos, supe que no tenía elección. El lunes regresé a la fábrica. El señor Roberto me saludó con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero en su mirada, vi algo nuevo, satisfacción. El poder de saber que me tenía bajo control. Buenos días, Carmen. Espero que hayas descansado el fin de semana. Buenos días, señor Roberto. Más tarde necesito hablar contigo sobre lo que conversamos el viernes. Lo que conversamos. Como si fuera cualquier tema de trabajo. Conchi notó que algo había cambiado en mí. ¿Qué te hizo? Me preguntó durante la comida. Nada, mentí. Solo hablamos de trabajo. Carmen, me agarró la mano. Sé reconocer esa mirada. Sé lo que es pasar por eso. Se te nota en la cara. Y ahí me quebré. Empecé a llorar en medio del ruido del comedor. Me derrumbé. Me dijo que si le contaba a alguien, me echaría, susurré. ¿Y tú le crees? No puedo perder este trabajo, Conchi. Mi familia lo necesita. Suspiró profundo. Así es como se sale siempre con la suya. Apunta a chicas como nosotras. Chicas sin otra opción. Ya lo ha hecho con otras. Todas las que contrata y le parecen bonitas. Algunas aguantan un tiempo. Otras se marchan pronto. Pero él siempre encuentra nuevas. Esa conversación me abrió los ojos a una realidad que no quería ver. No era solo yo. Era un patrón. Un sistema. El señor Roberto usaba la necesidad de las chicas pobres para satisfacer sus deseos enfermos. Y yo era solo una más en su lista. Ahora preparaos, porque esta historia va a removeros por dentro. Dadle me gusta al vídeo y compartidlo. Ayudad a esta abuela a que su voz se escuche por todo el mundo. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla diaria. El señor Roberto estableció una rutina diabólica. Cada 2 o 3 días, me llamaba a su despacho al final de la jornada. Siempre con la misma excusa de hablar sobre mi rendimiento, siempre con la misma amenaza velada si no iba. Carmen, pásate por mi oficina a las 6:30, decía con tono casual, al pasar por mi mesa. Tenemos que revisar tu productividad. ¿Productividad? Como si aquello tuviera algo que ver con el trabajo. Intenté poner excusas, posponerlo, pero siempre encontraba la forma de presionarme. ¿Quieres seguir trabajando aquí, verdad? Solo con eso bastaba. Mi vida se convirtió en un infierno silencioso. Durante el día fingía normalidad, me concentraba en trabajar, charlaba con las chicas, comía en el comedor, cumplía mis horas. Pero por dentro me moría un poco más cada día. En casa, mi madre empezó a notar cambios.
Estás adelgazando, hija, me dijo una noche, sirviéndome la cena. Y esas ojeras. Es el trabajo, mamá. Es muy exigente. Pero estás ganando bien, ¿verdad? No estás teniendo problemas allí. Si ella supiera. Si pudiera decirle que el dinero que ponía en la mesa venía con un precio que ninguna hija debería tener que pagar. En la fábrica, Conchi intentaba ayudarme como podía. A veces inventaba emergencias para sacarme del despacho. Otras, se quedaba cerca si él se me acercaba. Pero no podía estar siempre ahí. Tienes que denunciarlo, me insistía. Esto no puede seguir así. ¿Denunciarlo a quién, Conchi? Él es el dueño. Conoce a todos los importantes de la ciudad. A la policía. ¿Y crees que la policía le creerá a una chica pobre antes que a un empresario respetado? Será mi palabra contra la suya. Era 1971, amigos. Las mujeres aún no teníamos voz en estos temas. Y menos las mujeres pobres, sin estudios, sin familia influyente. Sabía que si intentaba denunciar, la que saldría perdiendo sería yo. Quedaría como una mentirosa, como una oportunista intentando sacar provecho del jefe. Los abusos fueron empeorando. Más violentos, más degradantes. El señor Roberto se volvía cada vez más atrevido. Más cruel. Era como si la impunidad lo hiciera sentir invencible. En mayo de 1971, mandó poner una cerradura nueva en la puerta de su despacho. Para que podamos tener más privacidad en nuestras conversaciones, dijo, sonriendo de esa forma repugnante. Privacidad. Solo escuchar esa palabra me revolvía el estómago. Fue por esa época cuando empecé a tener pesadillas. Me despertaba en mitad de la noche empapada en sudor frío, convencida de que él estaba en mi habitación. Perdí el apetito. Adelgacé. Perdí las ganas de vivir. Carmen, no tienes buena cara, me dijo mi madre una mañana de junio. A lo mejor estás enferma. Estoy bien, mamá. No estás bien. Te voy a pedir cita con el médico. No hace falta, mamá. Es solo cansancio. ¿Cómo explicarle que mi enfermedad no tenía cura en ninguna farmacia? Que lo que me estaba matando por dentro no salía en ningún análisis. En el trabajo intenté acercarme a otras chicas, averiguar si alguna estaba pasando por lo mismo. Y descubrí que no era paranoia mía. Había otras. Otras chicas también eran llamadas para charlas con el señor Roberto. Estaba Marlene, de 19 años, que había empezado 2 meses después que yo. Vi en sus ojos el mismo miedo que sentía yo. Y estaba Rosita, aún más joven, que salía siempre de su despacho con los ojos rojos de tanto llorar. Pensé que tal vez podríamos unirnos. Denunciar juntas. Pero cuando intentaba hablar con ellas, todas lo negaban. El miedo era más fuerte que el valor. Todas necesitaban el trabajo. Todas mantenían a su familia. Y todas sabían que él tenía demasiado poder como para ser enfrentado. El señor Roberto percibía nuestra desesperación y la usaba a su favor. Sabía exactamente qué botones presionar para mantenernos sumisas. ¿Sabes lo que pasa con las chicas que arman escándalos? Me dijo una vez durante una de sus sesiones de tortura. Quedan marcadas. Ningún hombre decente quiere casarse con una chica de la que se habla. Ningún jefe quiere contratar a una que da problemas. Marcadas. Habladas. Las palabras que toda chica de aquella época temía oír. Eres una chica lista, Carmen. No vas a arruinar tu vida por una tontería. Tontería. Él lo llamaba tontería. En julio de 1971, todo se volvió aún más oscuro. El señor Roberto comenzó a llamarme no solo al final del día, sino también en la hora del almuerzo. Para adelantar nuestras conversaciones, decía. Eso significaba que me quedaba sin comer. Los 50 minutos del descanso se iban en su despacho. Volví al trabajo por la tarde con hambre, con dolor, deseando morirme. Las otras chicas empezaron a notarlo. Ya era imposible ocultar lo que pasaba cuando volvía del almuerzo con la ropa arrugada, el pelo desordenado, los ojos hinchados. Carmen, no puedes seguir así, me dijo Conchi un día.
Vas a acabar perdiendo la cabeza. Tal vez ya la había perdido. Empecé a tener alucinaciones. Oía voces, veía al señor Roberto incluso cuando no estaba. El miedo constante me estaba destrozando por dentro. En agosto subió aún más el nivel. Ya no le bastaba con abusar de mí en el despacho. Ahora inventaba entregas urgentes que yo tenía que llevar a su casa. Necesito que lleves estos documentos a mi domicilio, decía, dándome un sobre. Es urgente. Su casa estaba en un barrio de lujo. Un chalet blanco, con un jardín cuidado al milímetro. La primera vez que fui, aún tenía la esperanza de que fuera de verdad una entrega de trabajo. Qué ingenua era. Allí, en su casa, sin nadie cerca, sin riesgo de ser interrumpido, se sentía más libre de hacer lo que quisiera conmigo. Era peor que en la fábrica. Allí al menos sabía que tarde o temprano tendría que salir, que podían pasar empleados cerca. En su casa, estaba completamente a su merced. Aquí nadie nos interrumpe, decía, cerrando la puerta con llave. Tenemos más tiempo para nuestras conversaciones. Más tiempo significaba más sufrimiento. Más humillaciones. Más momentos en los que deseaba desaparecer. Empecé a faltar al trabajo. Me inventaba enfermedades, fingía desmayos, cualquier cosa para no tener que enfrentarme a esa rutina de horror. Pero él siempre encontraba la manera de castigarme por las ausencias. Los empleados que faltan mucho no pueden cobrar salario completo, me decía, descontando 2 días de mi paga. Espero que lo entiendas. Claro que lo entendía. Era otra forma de controlarme. Otra cadena para mantenerme atrapada. En septiembre ocurrió algo que casi me hizo rendirme por completo. Mi madre se dio cuenta de los descuentos en el sueldo y me lo reclamó. Carmen, ¿por qué este mes has cobrado menos? Falté algunos días, mamá. Me encontraba mal. Hija, no podemos permitirnos que faltes. Necesitamos todo ese dinero. Ver su cara de preocupación. Saber que mi familia dependía de ese dinero sucio. Me destruyó aún más. Estaba atrapada en un círculo vicioso. Necesitaba el trabajo para mantener a mi casa. Pero para conservar el trabajo, tenía que soportar todo aquello. Fue entonces cuando empecé a pensar en huir. Irme de Zaragoza. Escapar a donde fuera. Empezar de nuevo. Pero, ¿cómo? No tenía dinero. No conocía a nadie en otras ciudades. No tenía a dónde ir. Y el señor Roberto percibió esa desesperación creciente, y pareció alimentarse de ella. Se volvió más violento, más salvaje. Como si mi sufrimiento le excitara. ¿Estás pensando en irte? Me dijo una tarde de octubre. Olvídalo. Ahora me perteneces. Me perteneces. Como si fuera una cosa. Una propiedad. Y si intentas huir, iré a por ti. Tengo contactos en todas partes. No conseguirás trabajo en ninguna ciudad si yo no quiero. La amenaza era real. Hombres como él tenían poder. Influencia. Bastaba una llamada para destruirte la vida. En noviembre de 1971, casi un año después de haber empezado en la fábrica, llegué a mi límite. Había perdido 7 kilos, me habían diagnosticado una úlcera por el estrés, y empezaban a rondarme pensamientos oscuros. Y entonces, su sed de poder y su crueldad, lo llevaron a cometer el error que cambiaría todo. Una tarde de viernes, a finales de noviembre, me llamó a su despacho como siempre. Pero esa vez, estaba distinto. Más alterado. Más agresivo. Había estado bebiendo. Se le notaba el aliento a alcohol. Hoy vas a aprender una lección, me dijo, empujándome más fuerte de lo habitual. Lo que pasó aquella tarde fue peor que todo lo anterior. Me hizo daño de una forma que jamás había hecho. Con una violencia que rozaba la locura. Fue entonces cuando escuché el crujido. Un sonido seco, como una rama partiéndose. Y después, el dolor. Un dolor tan intenso que grité como nunca en mi vida. Mi pierna derecha se había roto. El fémur se había partido en 2. El señor Roberto se detuvo de inmediato. Se le puso la cara blanca del susto.
Cállate, gritó, intentando ahogar mis alaridos. Deja de gritar. Me gritó. Pero no podía. El dolor era insoportable. Irradiaba desde mi pierna por todo el cuerpo. Sentía que iba a desmayarme, que iba a morir ahí mismo. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró, mirando mi pierna, que tenía una posición antinatural. ¿Qué he hecho? Por primera vez en casi un año, vi miedo en sus ojos. Ya no era ese hombre poderoso que lo controlaba todo. Era un criminal desesperado que había ido demasiado lejos. Y en ese momento, incluso con todo el dolor que sentía, supe que al fin tenía algo contra él. Algo que no podía ocultar. Ni negar. Ni explicar. Mi pierna rota sería el principio de su final. El dolor era tan intenso que la vista se me nublaba. Mi pierna estaba completamente torcida, y el fémur roto hacía un ruido horrible cada vez que intentaba moverme. El señor Roberto estaba en pánico total. Caminaba de un lado a otro en el despacho como un animal enjaulado. Por el amor de Dios, deja de gritar, dijo, con las manos temblando. Alguien va a oírte. Pero no podía callar. Era como si todo el sufrimiento acumulado durante casi un año saliera a través de esos gritos. El dolor físico se mezclaba con el emocional, creando un tsunami de agonía como jamás había vivido. Tienes que callarte, dijo, acercándose para taparme la boca con la mano. Escúchame, fue un accidente. Te caíste. Resbalaste. Eso fue lo que pasó. Incluso con el dolor insoportable, entendí lo que estaba intentando hacer. Ya estaba inventando su versión. Una mentira para protegerse. Nadie te va a creer si dices otra cosa, continuó, sudando frío. ¿Quién va a creerle a una chica como tú antes que a mí? Te caíste. Y punto. Pero esta vez era diferente. Esta vez había pruebas físicas. Una pierna rota no era algo que pudiera ocultarse o negarse. Los médicos harían preguntas. Las enfermeras tomarían nota. Habría registros. Su desesperación era evidente. Por primera vez, vi verdadero miedo en los ojos de ese hombre que me había atormentado durante tantos meses. Sabía que había cruzado una línea muy peligrosa. Voy a llevarte al hospital, dijo, intentando levantarme. Nos inventaremos una historia. Te caíste por las escaleras de la fábrica. Te golpeaste la pierna. Eso es todo. Cuando intentó moverme, el dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento por unos segundos. Al despertar, me estaba metiendo en su coche, un Ford negro que usaba para ir a trabajar. Durante el trayecto al hospital, no paraba de repetir la versión. Bajabas las escaleras de la fábrica, resbalaste y te diste con el peldaño de hierro. Fue un accidente laboral. Nada más. Cada bache de la carretera me hacía sentir que los huesos se deshacían dentro de la pierna. Pero, en medio de toda esa agonía, una parte de mi mente seguía funcionando. Calculando. Planeando. Llegamos al Hospital General de Zaragoza a las 7 de la tarde. El señor Roberto me cargó dentro gritando. «¡Ayuda aquí!». Mi empleada se cayó en la fábrica. Se ha roto la pierna. Los médicos me llevaron de urgencia a una sala. El doctor Gutiérrez, un hombre de unos 50 años, comenzó a examinar mi pierna mientras las enfermeras intentaban calmarme. «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó, tocando con cuidado la zona fracturada. Miré al señor Roberto, que estaba en la puerta, observándome con una mirada que decía «ni se te ocurra». Era mi oportunidad. Podía decir la verdad. Denunciarlo allí mismo. Pero aún tenía miedo. Incluso con la pierna rota, incluso sabiendo que se había pasado todos los límites. El terror que me había sembrado durante casi un año seguía dentro de mí. Me caí por las escaleras de la fábrica, mentí, sintiendo como las lágrimas me corrían por la cara. Resbalé y me golpeé la pierna. El doctor frunció el ceño. «¿Qué tipo de escaleras?». «De hierro», respondió rápido el señor Roberto. «Peldaños metálicos. Muy duros. Por eso fue tan grave». El doctor siguió examinando. Pero noté que algo no le cuadraba.
Miraba la fractura con una expresión extraña, como si no se creyera la historia. Vamos a tener que operar, dijo por fin. Es una fractura compleja. Tardará en sanar. ¿Operar? Eso significaba estar ingresada, lejos del señor Roberto. Lejos de la fábrica. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a alivio. ¿Cuántos días de hospital? Preguntó el señor Roberto, fingiendo preocupación. Al menos 2 semanas para cirugía y cuidados iniciales. Luego necesitarás fisioterapia durante meses. Vi cómo se le iba el color de la cara. Meses sin poder controlarme. Meses en los que yo estaría rodeada de médicos, enfermeras, pacientes. Meses en los que no podría intimidarme ni manipularme. Avisaré a tu familia, dijo, tratando de mantener la imagen de jefe preocupado. Tienen que saber del accidente. Cuando salió a hacer la llamada, el doctor Gutiérrez se acercó. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal? El corazón me dio un vuelco. Claro. Esta fractura, el patrón es muy extraño para una simple caída. Parece más bien un traumatismo directo. Una presión muy fuerte sobre la pierna. De alguna forma, él lo sabía. El médico sabía que eso no había sido un accidente común. ¿Pasó algo más que no me hayas contado? Era mi oportunidad. Tenía delante a un hombre culto, respetado. Alguien que podía ayudarme. Alguien que podía creerme. Pero el miedo seguía siendo más fuerte. No, doctor. Fue como dije. Me miró un rato, luego suspiró. Está bien. Primero vamos a ocuparnos de tu pierna. La cirugía fue al día siguiente por la mañana. Cuando desperté de la anestesia, mi madre estaba junto a la cama llorando. Hija, ¿qué te ha pasado? Me caí en la fábrica, mamá. El señor Roberto dijo que va a pagar todo el tratamiento. Qué suerte tienes de tener un jefe tan generoso. Generoso. Si ella supiera. Pero en los días que siguieron, ingresada en aquel hospital, algo empezó a cambiar dentro de mí. Lejos de la fábrica. Lejos de las amenazas constantes. Mi mente empezó a funcionar de otro modo. Las enfermeras eran amables. Los demás pacientes hablaban, contaban historias, me trataban como a una persona. Había olvidado lo que era recibir dignidad. El señor Roberto venía cada día. Siempre con flores o fruta. Jugando al papel de jefe preocupado. Pero cuando estábamos solos, salía su verdadero rostro. Espero que no estés pensando en contar tonterías a nadie, me susurraba. Recuerda que tu familia aún me necesita. Pero sus amenazas empezaban a sonar vacías. Estaba nervioso. Inseguro. En sus ojos ya no había soberbia. Había miedo. Miedo a que cambiara mi versión. El 5.º día de hospital, ocurrió algo que lo cambió todo. El doctor Gutiérrez vino a hablar conmigo otra vez, pero esta vez no venía solo. Traía a una mujer de unos 40 años, muy seria. Carmen, esta es la doctora Sara, nuestra psicóloga. Le gustaría hablar contigo. Psicóloga. El corazón me volvió a latir con fuerza. ¿Por qué una psicóloga? Es algo rutinario, explicó la doctora Sara. Siempre hablamos con pacientes que han sufrido traumas, para ayudarles a recuperarse. Nos quedamos solas en la habitación. Se sentó muy cerca de la cama. ¿Cómo te sientes, Carmen? La pierna duele menos. No hablo de tu pierna. Hablo de ti. De cómo estás tú como persona. La pregunta me descolocó. Nadie me había preguntado eso antes. No lo sé. Normal, supongo. El doctor me dijo que tu fractura es muy inusual. Tiene experiencia en accidentes laborales, y dijo que nunca había visto algo así. Sentí la sangre helarse. Pero fue lo que dije. Me caí por las escaleras. Carmen, sabes que puedes decirme la verdad, ¿verdad? Nada de lo que digas aquí saldrá de esta sala sin tu permiso. Por un momento pensé en contarlo todo. Pero el miedo seguía allí. Fue un accidente, doctora. Ella me miró un rato, y luego suspiró. Está bien. Pero si cambias de opinión,
Puedes llamarme en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la conversación con la doctora Sara. En la sospecha del doctor Gutiérrez. En el nerviosismo del señor Roberto. Por primera vez en casi un año, sentí un atisbo de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como creía. Tal vez sí había gente dispuesta a ayudarme. Y al séptimo día, recibí una visita inesperada. Conchi apareció en el hospital. Llevaba flores, y una expresión llena de preocupación. Carmen, ¿cómo estás? En la fábrica todos están hablando de tu accidente. Estoy mejor. Pronto volveré al trabajo. ¿Estás segura de que fue un accidente? Preguntó Conchi en voz baja, mirando alrededor. ¿Por qué lo dices? Porque te conozco desde hace casi un año. Sé cómo caminas, cómo subes y bajas escaleras. Eres muy cuidadosa. No eres de las que tropiezan. Conchi me estaba dando una oportunidad. Una puerta para decir la verdad a alguien que ya lo sabía. Que ya lo sospechaba. Conchi, él te lo hizo a ti también, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a caer. Ya no podía contenerlas más. Dijo que si hablaba, me despediría. Que iba a difamarme. Y mi familia necesita ese dinero. Carmen, mírate. Mira dónde estás. Estuviste a punto de morir. ¿Hasta dónde tiene que llegar ese hombre para que reacciones? Tenía razón. Había tocado fondo. No podía caer más bajo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quién me va a creer? Yo voy a ayudarte. No estás sola en esto. Y en esa conversación con Conchi tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no iba a aceptar ser una víctima. Ya no iba a dejar que el miedo siguiera dictando mis decisiones. Cuando se fue, llamé a la enfermera. Quiero hablar con la doctora Sara. Es urgente. La doctora llegó media hora después. Se sentó en la misma silla, con la misma expresión comprensiva. ¿Cambiaste de opinión? Sí. Y le conté todo. Cada abuso. Cada amenaza. Cada humillación. Le hablé de las otras chicas. De cómo él se aprovechaba de nuestra necesidad económica para mantenernos atrapadas. Ella escuchó todo en silencio, tomando notas, haciendo preguntas precisas. Cuando terminé, estaba agotada, pero aliviada. Por primera vez en casi un año, había dicho mi verdad. Carmen, fuiste muy valiente al contarme esto, me dijo. Ahora necesitas decidir qué quieres hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedes denunciar. Tenemos pruebas médicas de violencia. Tenemos tu testimonio. Puedo ponerte en contacto con abogados especializados en este tipo de casos. ¿Y si nadie me cree? Algunas personas no te creerán. Pero otras sí. Y esto puede evitar que más chicas pasen por lo mismo que tú. Pensé en las demás trabajadoras. En Marlene, en Rosita. En todas las que podrían venir después. ¿Cuántas más iba a destruir ese hombre si nadie lo detenía? Quiero denunciar, dije con una firmeza que no sentía desde hacía meses. Quiero que pague por lo que hizo. La doctora Sara sonrió por primera vez. Entonces, empecemos. En los días siguientes, aún hospitalizada, comenzamos a construir el caso contra el señor Roberto. La doctora me puso en contacto con el abogado Ramírez, un joven especializado en causas laborales. Tu caso es sólido, me dijo después de escuchar todo. Tenemos pruebas médicas, testigos, un patrón de conducta. Podemos denunciar por agresión, acoso sexual y varias cosas más. Pero él tiene dinero, influencia. Y nosotros tenemos la verdad. A veces, con eso basta. El señor Roberto seguía viniendo al hospital, cada vez más nervioso. Se daba cuenta de que algo había cambiado. Que ya no tenía sobre mí el mismo control. Estás distinta, me dijo en una de sus visitas. Espero que no estés haciendo una estupidez. No estoy haciendo ninguna estupidez, respondí, mirándolo a los ojos. Estoy haciendo justicia. Vi cómo cambiaba el color de su rostro. Sabía que había hablado. No sabes con quién te estás metiendo, susurró furioso. Voy a destruirte.
A ti y a tu familia. Tú ya intentaste destruirme. Pero no pudiste. Fue la primera vez en casi un año que le respondía sin miedo. Y esa sensación, esa fuerza de no ser más una víctima, era adictiva. 3 días después, me dieron el alta. Mi pierna seguía enyesada. Necesitaba muletas. Pero estaba libre. Y por primera vez en meses, verdaderamente libre. Porque ahora tenía un arma contra él. Tenía valor. Tenía aliados. Tenía un plan. La guerra había comenzado. Y esta vez, no iba a perder. Cuando salí del hospital, con las muletas bajo el brazo, sentí algo que no había sentido en casi un año. Esperanza. Las piernas me dolían, sí. Pero el alma la tenía más ligera. Por primera vez desde que entré a trabajar en aquella maldita fábrica, tenía un plan. El abogado Ramírez me explicó todo con detalle. Íbamos a denunciar al señor Roberto por agresión, acoso sexual y crear un precedente que protegiera a otras mujeres. Pero fue muy claro conmigo. Carmen, no va a ser fácil. Él va a intentar desacreditarte. Va a usar abogados caros. Intentará sobornar testigos. Tienes que prepararte para una guerra. Guerra. La palabra me asustaba. Pero al mismo tiempo me llenaba de fuerza. Después de tanto tiempo siendo víctima, por fin iba a poder luchar. El primer paso era reunir más pruebas. Necesitábamos testigos, documentos, cualquier cosa que demostrara su patrón de comportamiento. El abogado me aconsejó buscar a otras trabajadoras que hubieran pasado por lo mismo. Pero antes, tenía que enfrentarme a mi familia. Cuando volví a casa esa tarde de diciembre de 1971, mi madre me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Gracias a Dios estás bien, hija. Ayer vino el señor Roberto y dijo que puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Qué buen hombre, ¿verdad? Buen hombre. Si ella supiera. Mamá, tengo que hablar contigo de algo muy importante. Nos sentamos en la cocina de nuestra casita modesta. Mi madre sirvió café y me miró con esa expresión de madre que siempre me calmaba. ¿Qué pasa, hija? Desde que volviste del hospital estás rara. Respiré hondo. Decírselo a la doctora Sara había sido difícil. Pero decírselo a mi madre era devastador. ¿Cómo romperle el corazón a la mujer que me crió? ¿Cómo decirle que el trabajo que sostenía nuestra familia tenía un precio tan horrible? Mamá, lo que me pasó en la fábrica no fue un accidente. Frunció el ceño. ¿Cómo que no fue un accidente? ¿Qué quieres decir? El señor Roberto me hizo daño. A propósito. Durante algo que me estaba haciendo. Vi cómo la confusión en su rostro se transformaba, poco a poco, en horror. Cada palabra era una puñalada en mi propio pecho. Porque sabía lo que le dolía escucharme. Hija mía, susurró cuando terminé, con lágrimas cayéndole por las mejillas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, mamá. Miedo de perder el trabajo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de que cumpliera sus amenazas. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Sentí sus lágrimas mojándome el cabello. Lo siento, hija. Perdóname por no darme cuenta. Por hacerte cargar con esto sola. No fue tu culpa, mamá. Sí lo fue. Una madre tiene que proteger a sus hijos. Y yo fallé. En ese abrazo, supe que tenía otra aliada en esta guerra contra el señor Roberto. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte. Y ahora esa fuerza estaba de mi lado. En los días siguientes, empecé la investigación informal que el abogado Ramírez me había sugerido. Primero busqué a Conchi. Vino a mi casa un sábado por la tarde. Nerviosa, pero decidida. Carmen, he decidido ayudarte. Estoy harta de callar. De ver cómo ese hombre destroza la vida de las chicas. ¿Estás segura? Puede ser peligroso. Claro que sí. Y no soy la única. Marlene y Rosita también quieren hablar. El corazón me dio un vuelco. Otras víctimas, dispuestas a testificar. Eso lo cambiaba todo. Pero hay más, continuó Conchi. Janet, la que trabajaba el año pasado,
también quiere hablar. Y tiene una historia que os va a impactar. Janet era una chica que se había marchado de repente en 1971. En su momento nadie entendió por qué, porque realmente necesitaba el trabajo. Quedamos para reunirnos en casa de Conchi el domingo siguiente. Cuando llegué, cojeando con las muletas, me encontré con 4 mujeres sentadas en la mesa de la cocina. Todas con la misma expresión, miedo y determinación. Gracias por venir, dije, sentándome con dificultad. Sé que no es fácil. Marlene fue la primera en hablar. Confirmó todo lo que yo imaginaba, los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo patrón. Empezó 2 meses después de que entré, dijo con voz temblorosa. Primero eran piropos, luego tocamientos, y después. No hizo falta que terminara la frase. Todas sabíamos. Rosita, la más joven, apenas podía hablar del llanto. Pero también confirmó que había pasado por lo mismo. Janet trajo la revelación más impactante. Chicas, ¿de verdad creéis que somos las únicas? Ese hombre lleva haciendo esto desde que abrió la fábrica, en 1965. ¿Cómo lo sabes? Porque hablé con otras que trabajaron allí antes. Susana, que se fue en el 69, pasó por lo mismo. Regina, en el 68, también. Y hay más, muchas más. ¿Cuántas fuimos? ¿Cuántas vidas había destrozado durante todos esos años? ¿Y por qué nunca denunciaste? Pregunté. Por las mismas razones que vosotras. Miedo. Vergüenza. Necesidad. Pero cuando me enteré de lo que te hizo a ti, Carmen, decidí que ya no podía callar más. Salimos de aquella reunión con un plan claro. Íbamos a unirnos. Todas juntas. Y acabar con ese monstruo. El abogado Ramírez estaba eufórico cuando se enteró de que teníamos 5 testigos dispuestas a declarar. Con esto tenemos un caso sólido, me dijo. Ya no es la palabra de una empleada contra la del patrón. Es un patrón sistemático de abuso. Pero el señor Roberto no se quedó de brazos cruzados. Cuando supo que no había vuelto al trabajo tras el periodo de baja médica, empezó a moverse. Primero lo intentó con intimidación directa. Una noche de enero de 1972, apareció en la puerta de mi casa, golpeando con fuerza. Carmen, necesito hablar contigo. Mi madre abrió la puerta, pero se mantuvo firme. Mi hija no quiere hablar con usted, señor. Es sobre su trabajo, sobre el futuro de vuestra familia. Salí de la cocina cojeando, aún con las muletas. Era la primera vez que lo enfrentaba cara a cara fuera del entorno de la fábrica, lejos del poder que ejercía allí. ¿Qué quiere? Vengo a hacerte una propuesta. Vuelve al trabajo. Olvida estas tonterías que te están metiendo en la cabeza. Y te duplico el sueldo. Duplicar el sueldo era muchísimo dinero para nuestra familia. La diferencia entre sobrevivir y vivir con dignidad. ¿Y si no acepto? Entonces las cosas se van a poner difíciles para ti, y para los tuyos. La amenaza era clara. Pero yo ya no era la chica asustada de un año atrás. No acepto, le dije, mirándolo a los ojos. Y si vuelve a acercarse a mi familia, llamo a la policía. Se puso rojo de rabia. Pero no pudo hacer nada ahí, delante de mi madre, en una calle donde los vecinos podían verlo. Te vas a arrepentir de esto, susurró antes de marcharse. En los días siguientes, comenzaron las represalias. Primero, los rumores. Empezaron a correr historias en el barrio, que era una mentirosa, que intentaba extorsionar a un hombre honrado. Ignora esas habladurías, me dijo mi madre. Quien te conoce, sabe qué clase de persona eres. Pero dolía. Ver a vecinos que me conocían desde niña susurrar al pasar. Dolía. Luego vinieron las amenazas económicas. El señor Roberto tenía influencia en el comercio local y empezó a presionar para que no nos vendieran a crédito. Lo siento, señora Carmen, dijo la señora María, de la tienda de comestibles. Ya no puedo dejarle fiado. ¿Por qué, doña María? Siempre hemos pagado puntualmente. Órdenes de arriba. El señor Roberto estaba usando su poder económico para ahogarnos.
Pero el abogado Ramírez ya lo había anticipado. Es típico, me explicó. Cuando los hombres poderosos se sienten amenazados, usan todos los recursos a su alcance. En febrero de 1972, finalmente presentamos la denuncia. El abogado Ramírez había preparado todo con minuciosidad: testimonios, informes médicos, pruebas del patrón de conducta. La demanda causó un escándalo en la ciudad. Nunca había ocurrido algo así en Zaragoza. Una empleada denunciando a su jefe por acoso sexual era algo sin precedentes. Los periódicos locales cubrieron el caso con cautela. Trabajadora acusa a empresario de agresión. Tituló El Heraldo de Aragón. La reacción fue inmediata y violenta. Parte de la sociedad se puso del lado del señor Roberto. Después de todo, era un empresario respetable, daba empleo, iba a misa. Esa chica es una oportunista, escuché decir a una señora en la farmacia. Solo quiere aprovecharse de un hombre bueno. Pero otra parte de la gente empezó a cuestionarse. Otras mujeres se sintieron identificadas con nuestra lucha, aunque no lo dijeran en voz alta. El señor Roberto contrató al mejor bufete de la ciudad. El abogado Francisco Menéndez era famoso por defender a empresarios en casos laborales. Su estrategia fue clara desde el principio: desacreditar a las víctimas. Mi cliente es un hombre íntegro, de familia, pilar de la comunidad, declaró a los medios. Está siendo víctima de un intento de extorsión por parte de unas empleadas resentidas. La primera audiencia se programó para marzo de 1972. El abogado Ramírez me preparó para lo que venía. Van a intentar destruirte moralmente. Van a cuestionar tu reputación, tu vida personal. Van a tratar de hacerte pasar por mentirosa. Estoy preparada. ¿Estás segura? Porque una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Vas a estar expuesta públicamente. Tendrás que revivir todo con detalle. Pensé en las otras chicas que aún trabajaban en la fábrica. En las que estaban por venir. Pensé en cuántas vidas más destrozaría el señor Roberto si salía impune una vez más. Estoy segura. El día del juicio llegué al juzgado aún con muletas. Mi pierna estaba mejorando, pero aún necesitaba apoyo. Eso juega a nuestro favor, me dijo Ramírez. Mostrará al juez la gravedad de la agresión. El juzgado estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, partidarios de ambos lados. Nunca había visto tanto movimiento en un juicio en Zaragoza. Cuando el señor Roberto entró, escoltado por sus abogados caros, nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí determinación. El abogado Menéndez comenzó como era de esperar, intentando descalificar el caso. Señoría, estamos ante un claro intento de extorsión. Un grupo de exempleadas descontentas que intenta aprovechar un accidente laboral para obtener beneficios. El abogado Ramírez respondió firme. Señoría, aquí tenemos a 5 mujeres distintas, en periodos distintos, describiendo el mismo patrón de conducta. Esto no es casualidad. Es un sistema. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí el corazón latir con fuerza. Ahí estaba yo, una chica pobre de 19 años, frente a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Puede comenzar, señorita, dijo el juez, don Rafael Hernández. Conté todo. Cada abuso. Cada amenaza. Cada humillación. Las lágrimas me caían, pero la voz no me tembló. Esa era mi oportunidad de ser escuchada. Y no la iba a desperdiciar. Cuando el abogado Menéndez me interrogó, intentó confundirme. Hacerme caer en contradicciones. ¿No le parece extraño haber esperado tanto para denunciar? ¿Por qué justo después del accidente? Porque tenía miedo. Y porque ahora, encontré gente dispuesta a ayudarme. ¿No se estará inventando esta historia por dinero? Si fuera por dinero, habría aceptado la oferta que me hizo para duplicarme el sueldo. Sentí que había marcado un punto. El abogado Ramírez me había preparado bien. El resto de las chicas testificó durante la semana. Cada testimonio confirmaba el patrón. Mostraba que no eran casos aislados.
El momento más impactante fue cuando Janet reveló la verdadera magnitud del problema. Señoría, hablé con al menos 8 mujeres que pasaron por lo mismo en esa fábrica. Algunas se fueron de la ciudad por vergüenza. 8 mujeres. Incluso más de las que habíamos imaginado. El señor Roberto, por supuesto, lo negó todo. Dijo que mentíamos. Que era víctima de una conspiración. Pero su versión no se sostenía. ¿Cómo explicar que 5 mujeres distintas, que ni siquiera se conocían entre sí, contaran la misma historia? El juicio duró 3 meses. 3 meses de tensión, amenazas veladas, presión psicológica. Pero también 3 meses donde sentí crecer dentro de mí una fuerza que no sabía que tenía. En junio de 1972 llegó la sentencia. El juez fue claro y directo. Este tribunal reconoce la veracidad de los hechos narrados por las víctimas. El patrón sistemático de abuso es evidente e inadmisible. El señor Roberto fue condenado a 2 años de prisión, al pago de indemnizaciones a todas las víctimas y al cierre temporal de la fábrica. Cuando escuché la sentencia, me derrumbé en lágrimas. Pero no de tristeza. De alivio. Habíamos ganado. El señor Roberto intentó apelar. Pero los tribunales superiores ratificaron la condena. En septiembre de 1972, fue arrestado. Ver a ese hombre que me había aterrorizado durante tanto tiempo, esposado, fue una de las imágenes más liberadoras de mi vida. La victoria tuvo un precio. Perdimos amistades. Enfrentamos prejuicios. Pasamos dificultades económicas. Pero valió la pena. Cada sacrificio valió la pena. Porque demostramos que sí era posible. Que unas chicas pobres podían enfrentarse a un hombre poderoso. Y ganar. Que la justicia no es solo un privilegio de los ricos y sobre todo, salvamos a otras chicas de pasar por lo que nosotras pasamos. La fábrica volvió a abrir meses después, pero bajo una nueva dirección y con políticas estrictas para proteger a las trabajadoras. Nuestra victoria resonó en toda la región. Otras mujeres se animaron a denunciar. Se presentaron nuevas demandas. Habíamos sembrado una semilla de cambio que florecería durante décadas. Tras la condena del señor Roberto en septiembre de 1972, pensé que por fin mi vida podría seguir un rumbo normal. ¡Qué ingenua era! La victoria en los tribunales fue solo el comienzo de un camino aún más difícil. Reconstruir mi vida desde cero a los 19 años, con una pierna que nunca volvería a ser igual. Y una reputación manchada por los rumores que seguían circulando por la ciudad. La indemnización que recibí fue considerable para la época. $15.000. Una cantidad que equivalía a casi 2 años de salario. Pero ese dinero tenía un precio emocional altísimo. Cada céntimo representaba una humillación vivida. Una noche de terror. Un trozo de mi dignidad arrancado. Ahora puedes descansar, me dijo mi madre cuando llegó el cheque. Puedes cuidarte, tratarte bien. Pero descansar era lo último que quería hacer. Durante aquellos meses de juicio, había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Me había demostrado que podía enfrentar a gigantes, y ganar. Y ese descubrimiento despertó en mí una ambición que jamás imaginé tener. El problema era, ¿qué futuro podía construir una chica como yo? Mi pierna derecha tenía secuelas permanentes. Cojeaba ligeramente y sentía dolor si estaba demasiado tiempo de pie. Los trabajos que requerían esfuerzo físico estaban descartados. Además, mi nombre en la ciudad era complicado. La mitad me veía como una heroína, la chica valiente que enfrentó a un poderoso. La otra mitad me consideraba una oportunista que había arruinado a un hombre de bien. Carmen, podrías buscar trabajo en oficinas, me sugirió Conchi un día. Con tu inteligencia, serías perfecta para tareas administrativas. Lo intenté en algunas oficinas de Zaragoza, pero siempre chocaba con lo mismo. Mi nombre estaba ligado al escándalo. Muchos empleadores tenían miedo de contratar a alguien que causaba problemas. Lo siento, me dijo el encargado de una asesoría contable, pero nuestra empresa valora la discreción. No podemos correr riesgos. ¿Riesgos?
como si luchar por mis derechos fuera un defecto de carácter. Fue en esa época de incertidumbre cuando ocurrió algo inesperado. El abogado Ramírez me hizo una propuesta que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Carmen, tienes un talento natural para la organización y la comunicación. Lo vi a lo largo de todo el proceso. ¿Qué te parecería trabajar conmigo? ¿Trabajar en qué, señor? Como asistente legal. Puedo enseñarte lo básico del derecho. Me ayudas con los documentos, la atención a los clientes. Y hay algo que tú haces mejor que cualquier abogado con experiencia. ¿El qué? Entiendes a las víctimas. Cuando una mujer llega aquí, rota por el abuso, por el acoso, por la violencia, necesita a alguien que sepa lo que está viviendo. Alguien que haya estado allí. La propuesta me emocionó, y me dio miedo al mismo tiempo. Trabajar en el ámbito legal siempre me había parecido algo lejano, ajeno a mi mundo. Pero el abogado Ramírez no me estaba ofreciendo solo un trabajo. Me estaba ofreciendo un propósito. Pero no tengo estudios suficientes. Eso se consigue. Tú tienes algo mucho más raro, experiencia real, y el valor de usarla para ayudar a otras personas. Acepté la propuesta en octubre de 1972. Mi primer día en la oficina fue aterrador. Yo, una chica que apenas había terminado la educación básica, rodeada de libros de leyes, códigos, procesos complejos. Pero el señor Ramírez fue paciente. Me enseñó a organizar documentos, redactar escritos sencillos, atender a clientes. Y descubrí que tenía talento para ello. Lo más importante. Cuando llegaban mujeres víctimas de violencia, podía crear un vínculo que ningún abogado podía. Ella nos entiende, escuché decir a una clienta a otra. No es solo profesional, es personal. En enero de 1973, el abogado Ramírez me hizo otra propuesta revolucionaria. Carmen, ¿qué te parece sacarte el graduado escolar? ¿Acabar el instituto a los 20 años? ¿Y qué? Nunca es tarde para estudiar. Con el título, podrías incluso pensar en entrar a la universidad, estudiar derecho. ¿Estudiar derecho? La idea me parecía absurda en aquel momento. Una chica pobre, hija de un obrero fallecido, víctima de abuso. ¿En la universidad? Eso no existía en mi mundo. Pero la semilla quedó plantada. Empecé el graduado en marzo de 1973, estudiando por las noches después del trabajo. Fue duro. Trabajaba de 8 a 5 en la oficina, y de 7 a 10 iba a clase. Me dolía la pierna al final del día, pero mi mente nunca había estado tan viva. Descubrí que me encantaba estudiar. Que aprendía rápido. Estás distinta, me comentó mi madre unos meses después. Más decidida. Decidida era la palabra justa. Por primera vez en mi vida, tenía metas claras. Quería graduarme. Quería entender el derecho a fondo. Quería usar ese conocimiento para ayudar a otras mujeres. En 1974, ocurrió algo que me cambió para siempre. Una clienta llegó a la oficina con una historia que me hizo revivir mis propios traumas. Se llamaba Sandra. Tenía 18 años, y estaba siendo acosada por su jefe en la tienda donde trabajaba. La historia era escalofriantemente parecida a la mía. Me dijo que si hablo, va a decir que soy una cualquiera, me contó, llorando. Y mi familia necesita mi sueldo. Era como mirar en un espejo del pasado. La misma manipulación. El mismo miedo. La misma sensación de estar atrapada. Sandra, le dije, tomándole la mano, sé exactamente por lo que estás pasando. Y sé que ahora parece imposible salir. Pero se puede. Le conté mi historia. Vi cómo sus ojos se llenaban de esperanza al darse cuenta de que no estaba sola. Que alguien había salido del mismo infierno, y sobrevivido. ¿De verdad crees que puedo ganar? Estoy segura. Y te voy a ayudar. El caso de Sandra fue el primero que llevé como asistente principal. El abogado Ramírez me dio libertad para investigar, recoger testimonios, diseñar la estrategia. Descubrimos que su jefe tenía el mismo patrón que el señor Roberto. Otras empleadas también habían sido víctimas, pero tenían miedo de hablar.
Usé la misma táctica que había funcionado conmigo. Reunir a las víctimas. Demostrar que no estaban solas. Construir un caso sólido basado en la repetición del comportamiento. En 6 meses, no solo logramos la condena del agresor, sino también una indemnización económica que permitió a Sandra mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo. Gracias, me dijo el día de la sentencia. Me salvaste. Y en ese momento, entendí cuál era mi propósito en la vida. No era solo sobrevivir a mis traumas. Era convertirlos en herramientas para liberar a otras. Terminé el graduado en diciembre de 1974 con notas excelentes. El abogado Ramírez organizó una pequeña fiesta en la oficina para celebrarlo. Ahora viene la parte seria, dijo, la prueba de acceso a la universidad. El examen de ingreso de 1975 fue una de las experiencias más duras de mi vida. Yo, con 22 años, compitiendo con jóvenes de clase media que tenían acceso a academias caras, colegios privados, bibliotecas en casa. Estudié como nunca. Me levantaba a las 5 de la mañana para repasar antes del trabajo. En la comida, en lugar de descansar, leía. Y por la noche, después de cenar, estudiaba hasta medianoche. Mi madre se preocupaba por mi obsesión. Hija, así te vas a enfermar. Mamá, es mi única oportunidad. Si no apruebo este año, no sé si tendré el valor de intentarlo de nuevo. Llegó el día del examen en diciembre de 1975. Recuerdo cada detalle de esa mañana. Los nervios, las manos sudorosas, la sensación de que todo mi futuro dependía de esas pocas horas. La prueba fue difícil, pero sentí que lo había hecho bien, especialmente en la redacción, donde hablé sobre justicia social y los derechos de la mujer. Temas que no conocía solo en teoría, sino en carne propia. El resultado salió en febrero de 1976. Cuando vi mi nombre en la lista de admitidos, me puse a llorar ahí mismo, frente a la universidad. Lo había logrado. Una chica pobre, víctima de abusos, cojeando de una pierna, había aprobado el ingreso a Derecho, en una de las mejores universidades de todo Aragón. Enhorabuena, me dijo otro estudiante admitido. Debiste estudiar muchísimo. Si él supiera. Que no solo estudié libros, sino que la vida me había preparado. Que mi educación había comenzado en aquel despacho de horror del señor Roberto. Y ahora por fin llegaba a la universidad. El primer día de clase fue en marzo de 1976. Al entrar a esa aula llena de jóvenes de clase media, bien vestidos, seguros de sí mismos, sentí que no pertenecía a ese lugar. ¿De verdad vas a estudiar Derecho?, preguntó un compañero, mirándome de arriba abajo. Pensé que eras la señora de la limpieza. El comentario dolió. Pero también me dio fuerza. Iba a demostrar que tenía tanto derecho a estar allí como cualquiera de ellos. La universidad fue un reto constante. Muchos profesores tenían prejuicios hacia los alumnos mayores, sobre todo hacia las mujeres. Algunos compañeros me veían como una curiosidad, la chica humilde que había tenido suerte. Pero yo tenía algo que ellos no. Experiencia real. Cuando estudiábamos Derecho Penal, yo ya sabía en la práctica cómo funcionaba un juicio. Cuando veíamos Derecho Laboral, yo lo había vivido en mi piel. Tu participación en clase siempre aporta mucho, me dijo una profesora de Derecho Civil. Aportas una perspectiva distinta. Perspectiva distinta. Una forma elegante de decir que yo había aprendido el derecho en la vida antes que en los libros. Durante los 5 años de carrera, seguí trabajando con el abogado Ramírez. Fue duro, clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudio por la noche. Pero con cada semestre, me sentía más cerca de mi objetivo. En 1978, en tercer curso, ocurrió algo que me marcó profundamente. Una profesora de una optativa sobre derecho y género me llamó para hablar conmigo. Carmen, he oído tu historia. Tu lucha. ¿Has pensado en especializarte en derechos de la mujer? ¿Cómo dice? España está cambiando. Las mujeres están ganando espacios, derechos. Vamos a necesitar abogadas que entiendan estos temas, no solo en teoría, sino con experiencia. La sugerencia me quedó dando vueltas en la cabeza.
Empecé a estudiar más profundamente legislación laboral, casos de acoso, discriminación y violencia de género. Y descubrí que lo que me había pasado a mí, le seguía ocurriendo a miles de mujeres. Pero pocas tenían el valor, o las condiciones, para defenderse. En 1979, escribí mi tesis sobre el acoso sexual en el entorno laboral, análisis legal y social. Usé mi propio caso como estudio principal. Analicé la ley, pero también el contexto social que silencia a las víctimas. Este trabajo podría ser un libro, dijo mi tutora. Es pionero en España. Pionera. Esa palabra empezó a definir mi trayectoria. Me gradué en diciembre de 1980, con 27 años. En la ceremonia, cuando subí al escenario a recoger mi título, vi a mi madre en el público llorando de orgullo. Pensé en todo lo que había vivido para llegar hasta allí. La niña asustada que fue abusada, y casi asesinada. Ahora era la doctora Carmen Santos, abogada especializada en derechos de la mujer. ¿Y ahora qué? Me preguntó el abogado Ramírez después de la ceremonia. Ahora voy a abrir mi propio despacho. Especializado en los casos que nadie quiere tomar. Mujeres pobres, víctimas de violencia, trabajadoras explotadas. Va a ser difícil ganar dinero así. No es por dinero. Es por justicia. En enero de 1981, alquilé una pequeña oficina en el centro de Zaragoza y puse un cartel en la puerta. Doctora Carmen Santos, Derecho para el Pueblo. Derecho para el pueblo. Así definía mi trabajo. Derecho para quienes no tenían voz. Para quienes siempre habían sido olvidados por el sistema. Los primeros meses apenas tuve clientas. Muchos desconfiaban de una abogada tan joven, y encima mujer. Y encima con esa historia. Pero poco a poco, empezaron a llegar. Primero mujeres que venían referidas por el abogado Ramírez. Luego, empezaron a llegar solas. Víctimas que habían escuchado hablar de la abogada que entendía su dolor. A los 2 años, el despacho estaba siempre lleno. Casos de acoso, violencia doméstica, discriminación laboral, pensiones alimenticias. Cada caso era una batalla. Y cada victoria, una pequeña revolución. Estás cambiando la ciudad, me dijo Conchi, que se convirtió en mi secretaria. Cambiar la ciudad. Tal vez era exagerado. Pero yo sentía que estaba sembrando transformación. En 1983, recibí una invitación que volvió a cambiar mi vida. El gobierno de Aragón iba a crear la primera comisaría de la mujer en la comunidad. Y querían que yo participara como asesora. Es una oportunidad de impactar a miles de mujeres, me explicó la coordinadora del proyecto. Tu experiencia es fundamental. Acepté el reto. Durante 6 meses recorrí la región, capacitando agentes, diseñando protocolos, formando equipos. Fue gratificante ver que mi lucha individual se estaba convirtiendo en política pública. Pero el trabajo más importante aún estaba por venir. En 1984, decidí escribir un libro contando mi historia completa. ¿Por qué ahora? Me preguntó mi madre. Porque otras chicas necesitan saber. Que se puede. Que el dolor puede convertirse en propósito. Que el trauma puede transformarse en fuerza. El libro tardó 2 años en completarse. Del trauma a la transformación, una historia de supervivencia y victoria. Se publicó en 1986, y causó un impacto nacional. Tu historia es inspiradora, me dijo una periodista de El País. Demuestra que es posible superar cualquier adversidad. Superar la adversidad. Sí, era posible. Pero más que eso. Era posible transformar la adversidad en motor de cambio social. El libro me dio reconocimiento. Empecé a dar conferencias por todo el país, a salir en televisión, a ser consultada por periodistas. Pero lo más importante. Mujeres de todos los rincones de España empezaron a buscarme. Cartas. Llamadas. Personas que viajaban horas para conocerme. Tu historia me dio valor, me decían una por una. Si tú pudiste, yo también puedo. Y podían. Una a una,
Esas mujeres enfrentaron sus traumas. Reconstruyeron sus vidas. De víctimas, pasaron a protagonistas. En 1987, con 34 años, miré hacia atrás y vi todo el camino recorrido. De la niña rota a los 18 años. A la abogada respetada a nivel nacional. Del trauma, a la transformación. Pero sabía que mi camino solo acababa de empezar. Aún me quedaban muchas batallas por librar. Muchas mujeres a las que ayudar. Muchos techos que romper. Y, sobre todo, había entendido que mi mayor victoria no fue haber sobrevivido al abuso. Fue haber convertido esa supervivencia en una herramienta de liberación para otras. Mi pierna derecha aún me duele en los días fríos. Y me recuerda de dónde vengo. Pero ese dolor ya no es símbolo de trauma. Es símbolo de transformación. De victoria. Mis queridos oyentes, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme con tanto cariño. Esta historia no fue fácil de contar. Pero sé que puede ayudar a otras personas que hoy están pasando por momentos difíciles. No olvidéis suscribiros a Relatos de Abuelos y darle me gusta al vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias de vida con todos vosotros. Y por favor, contadme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto. Me encanta saber que hay gente escuchando desde toda España, y más allá. Un abrazo muy grande para cada uno. Y recordad, no importa cuán grande sea la tormenta. Siempre hay un arco iris esperándote al final.